Y también está con nosotros Santiago Abascal, presidente de Vox, a quien ya saludamos. Santiago Abascal, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, Santiago y Benjamín. Sí. Bueno, yo creo que esperas más un análisis que un titular, ¿verdad? Porque... Bueno, pedía un titular, pero es que sois indomables, sí, con lo cual aquí... Yo creo que voy a aportar... Os recomiendo que leáis la entrevista que me hacían en Gaceta, no es por publicitarme, pero y definía cuál es el tertuliano ideal y cuál no lo es. Más allá de eso, don Santiago... Bueno, si me excedo, lo que te prometo es que voy a aportar una perspectiva diferente. Bien. Yo creo que ciertamente la acusación ha sido muy benévola, pero no solo la acusación, la actuación de las instituciones del Estado es absolutamente benévola. Artur Mas no debería haber caminado hoy hasta el tribunal. Artur Mas debería haber sido detenido hace tiempo, tenía que haber estado en prisión preventiva, la autonomía de Cataluña tenía que haber sido suspendida aplicando el artículo 155 de la Constitución y hoy tendría que haber sido juzgado por 4 delitos. Esos 4 delitos son 2 de ellos los que no les van a llevar a prisión, que son por los que se le ha querido acusar finalmente, para no apretar demasiado y para no fabricar independentistas, como se nos ha dicho aquí, que son los de prevaricación y desobediencia, y se ha aludido a acusarles de malversación de caudales públicos y de tentativa para la sedición, que era otro de los delitos que estaba puesto encima de la mesa en algunas de las acusaciones populares. Por cierto, nosotros participamos de esa acusación popular, presentamos esta querella en los primeros compases de las actuaciones de Artur Mas, y es verdad que se nos adelantó entonces el sindicato Manos Limpias, y como hubo una reforma legal no hace mucho tiempo que ordenaba concentrar todas las acusaciones populares para tenerlo todo bien controlado, pues finalmente Manos Limpias encabezaba la acusación. Hoy Manos Limpias está prácticamente desarticulada y de todo esto se encarga la Fiscalía. Es decir, está todo atado y bien atado. La misma Fiscalía que en Barcelona, ante la querella que ha presentado Vox contra Santiago Vidal, Puigdemont y Junqueras por robar los datos fiscales de los españoles, algo que ha sido absolutamente declarado con claridad, ha dicho que se inadmita a trámite la querella de Vox. Sí, sí, y que hay que investigar la Fiscalía de Barcelona, la misma. Por lo tanto, claro, yo escuchaba a Xavier García Albiol decir, y lo decimos por suerte, que España no es una dictadura donde se juzga por ideas políticas. Y por suerte no lo es verdad. Pero por desgracia, España tampoco se comporta como una democracia donde haya imperio de la ley. Por no suspender la autonomía de Cataluña, por no aplicarles la ley, solo la ley, pero toda la ley, estamos dejando en suspenso el imperio de la ley. Y a mí eso es lo más grave de lo que está ocurriendo aquí. Podemos ser muy duros, muy contundentes con lo que están haciendo los separatistas, golpistas en Cataluña. Pero yo creo que tenemos también que hacer una evaluación de cuáles han sido las actuaciones del Estado. Hablábamos de la chulería de Artur Mas, del envalentonamiento. Pues sí es normal, si no se les ha parado los pies, se les ha dejado ir hasta donde han llegado. Y yo creo que eso es lo más grave a día de hoy, que en España, por no suspender la autonomía de Cataluña, se ha puesto en suspenso el imperio de la ley. Yo acepto el debate de que unos somos más expeditivos en la aplicación de la ley y otros sois más laxos. Ese debate ciertamente se puede plantear. Ahora bien, aquí están mezclando dos cosas. Efectivamente no somos como Alemania, que prohíbe los partidos separatistas, y tanta voluntad hay de parecernos a Europa, pues que en esto no estaría mal ser un poco más auténticos y más consecuentes como los alemanes. Y yo no suelo estar a favor del papanatismo europeísta, pero en esto han sido mucho más valientes, mucho más claros y han prohibido todo tipo de partidos totalitarios o que pusieran en riesgo la existencia de la República Federal. Algo parecido en Portugal, incluso con los partidos regionales, como bien decías. Pero ese no es el debate. En España, efectivamente, los partidos separatistas son legales, pero no pueden romper el país ni pueden incumplir las leyes. Pero sí tenemos defensa del incumplimiento de las leyes. Y una defensa muy clara. Alguno dirá, es que es interpretable. No, mira, esto no es interpretable. El artículo 155 dice que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución o otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, que la tienen, podrá, no está obligado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. Claro. Este es el artículo 155 de la Constitución. Sin duda. Es claro, clarísimo. El Gobierno copiado de la Constitución alemana. Podía haberlo aplicado hasta para intervenir en una comunidad autónoma que incumpliera los techos de déficit, que se podía haber hecho. Aquí es que no se han atrevido a hacerlo ni con lo que está pasando en Cataluña. Entonces, ¿en qué diferencia hay entre el Gobierno, las diferencias que tú explicabas? Acuérdate. ¿Recuerdas lo que está el derecho a autonomía? Pero no tiene que ver con este debate. No tiene que ver. Que no es tan fácil. Decíamos que hay una diferencia entre estos dos gobiernos. Efectivamente, uno ha cometido un delito y el otro 4 delitos, que no están siendo juzgados todos. Y el Gobierno de España, el delito de dejación de funciones. ¿Qué diferencia hay entre los dos gobiernos? Que unos, como decía Jordi, están viendo cómo incumplen la ley, bordeando la legalidad, y otros están viendo cómo cumplen la ley, bordeando la legalidad. Y por eso no se atreven a aplicar el artículo 155. Y como al final de todo esto acabe
terminando por lesionarse la unidad nacional, es decir, rompiendo la unidad de España, pues no vamos a hablar de un problema de gestión. Es que gestionaron mal. No, vamos a hablar de un problema de voluntad política y el juicio de la historia va a ser severísimo. Bueno, no solo ningún coste, sino que yo creo que ha de tener premio. A veces se habla de medallas al mérito civil, al mérito constitucional. Son estas personas, como Dolores, que son un ejemplo de valentía, de patriotismo y de dignidad ciudadana, aplicando la ley y jugándose el tipo, las que merecen ser apoyadas por todos, en lugar de ser abandonadas por el Estado que se ha retirado en Cataluña de manera sistemática. Pero yo de su testimonio sobre todo me quiero quedar con la idea de una presión asfixiante en Cataluña, de una presión social asfixiante. Y está hablando de una zona relativamente urbana. Imaginad esto en las zonas rurales, de gente que se tiene que encontrar con sus vecinos todos los días. ¿Hasta qué punto la presión social y el miedo están asentándose también en Cataluña para que mucha gente pueda ser libre? Yo creo que ella es un verdadero ejemplo. Santiago y Benjamín. Pues yo en primer lugar quiero decir que las instituciones españolas, desde mi punto de vista, están profundamente enfermas. Y España, por desgracia, con ellas. Que hayamos estado hablando aquí de Artur Mas y que sea posible que solo se le condene a una inhabilitación y que José Pedro Cruz y otras personas por esa acción profundamente equivocada puedan ser condenadas a 4 años, a mí me parece de una desproporción delirante y una profunda injusticia. En segundo lugar, yo cuando vi esta actuación estaba en una tertulia de televisión y fui muy duro en mi reflexión y me acuerdo que dije literalmente o algo muy parecido a que no se podía hacer más daño a lo que se pretendía defender que con una acción de estas características. Y hoy quiero rectificar. Se puede hacer todavía más daño. Y lo puede hacer el gobierno con su dejación de funciones y lo puede hacer un tribunal con una sentencia profundamente injusta y desproporcionada. Vaya por delante, cuando yo vi estas imágenes, claro, vi una persona encapuchada, que iba con la cara tapada, y no pudo ser más duro en la consideración de una actuación de esa naturaleza. Ya sé que todos los demás no iban. Y en una actitud que me parecía violenta y que además era contraproducente para lo que se quería defender. Y yo he padecido situaciones parecidas con más agresiones que estas, que han sido juzgadas en la Audiencia Nacional y no ha sido condenado nadie a 4 años, a pesar de que estaban todos identificados, acusados con nombres y apellidos por mí mismo. Santiago, tuve que esperar... Figor Goicoechea, cuando amenazó a Riña Otaola, le cayeron 5 años. Pues Ollera Morrortú, cuando me dijo a mí pim pam pum y está grabado en las imágenes, no le cayó eso. ¿Por qué? Porque ya era otra época y ya no tenía que caer. Ahora resulta que hay una época en la que a alguien hay que darle un escarmiento. Insisto, a mí no me puede parecer más equivocada esta acción, pero me parece absolutamente desproporcionada en relación con eso que estaba contando. Es decir, con personas absolutamente identificadas, con vídeos donde se veía cada uno lo que había hecho y que además estaban interrumpiendo una sesión plenaria, impidiendo la constitución de un pleno. Es decir, había atentado a la autoridad. Aquello fue tremendo y, sin embargo, las condenas no tienen nada que ver con las que ellos están recibiendo. Con lo cual, vaya por delante con toda claridad mi rechazo a una acción de este tipo, porque además yo creo que en ese tipo de protestas, cuando se quiere atacar el separatismo golpista, hay estilos diferentes. Nosotros mismos hemos acudido a una conferencia de Puigdemont en el Fórum Nueva Economía y Rocío Monasterio le ha puesto unas esposas encima de la mesa y ha dicho, sin ley no hay democracia, y se las ha dejado allí. Nosotros, el 9N, cuando Artur Mas iba a votar, acudimos a las urnas ilegales que habían puesto allí y cuando fue a votar hubo varios jóvenes que sacaron banderas de España y unos carteles que decía artículo 155. Es decir, cuando Arnaldo Otegi intervino recientemente en las elecciones vascas, ¿qué hicimos para protestar? Pues bueno, pusimos un altavoz en el micrófono de Arnaldo Otegi que empezó a sonar en el mismo momento que él iba a hablar. Es decir, yo creo que hay estilos diferentes. Ahora bien, a mí esta condena me parece, de verdad, absolutamente desproporcionada. Y yo quiero decirlo con total claridad, más allá de que no puedo rechazar más cómo al final se daña, por una cuestión también de imagen, se daña lo que se quiere defender. Yo francamente no puedo decirlo de otra manera, pero es una desproporción absoluta. Más opiniones, Santiago, y pasamos a este lado de la mesa. Yo he dicho con toda claridad que me parece desproporcionada y por lo tanto injusta en comparación con otras condenas en casos similares. Pero continuando con la reflexión que hacías tú antes, claro, lo que para la izquierda o para el separatismo es permisible, para la derecha no lo es, en muchos aspectos. A nosotros nos acaba de pasar ahora con una cosa, por nuestros contactos con el Frente Nacional Francés, nos han dicho de todo. La ultraderecha, extremistas, peligrosos, y nos lo han dicho desde el PP, que se reúne con el Partido Comunista Chino y firma un memorándum, un acuerdo de colaboración. O sea que incluso el PP piensa que hablar con el Frente Nacional es algo que atenta a las libertades públicas, la democracia, cuando no pone en cuestión nada de eso, y en cambio puede permitirse llegar a un acuerdo con el Partido Comunista Chino. Es decir, hay una vara de medir que me parece profundamente peligrosa y que yo creo que está detrás de lo que ha ocurrido con esta sentencia, que insisto, me parece desproporcionada, rechazando completamente la acción llevada a cabo por sus modos y por su intimidación. Venga.